Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Bisturí. Hoy día tengo el agrado de tener conmigo a José Pepe Gómez, profesor de Educación Física, magíster en Ciencias de la Salud en España, fundador de Motion y de Ilus. Entonces, oye, muchas gracias. Yo sé que hay tenido un día súper ajetreado. Él es emprendedor, así que están todas todo el rato, pero se hizo un espacio para estar con nosotros hoy día. Así que, Pepe, muchas gracias por estar acá. Más que feliz, Joaco, de la invitación. Yo soy un agradecido, como te contaba antes, de la comunidad médica, así que feliz de poder conversar contigo, que están haciendo un súper buen programa. Te lo agradezco. Oye, bueno, Pepe, muchas gracias por estar acá. Tú te dedicas a lo que es salud, en propiamente tal, porque nosotros en este podcast siempre tratamos de tema de bienestar, salud, y tú con todo esto que estás haciendo, emprendimiento en distintas áreas y lo que te dedicas al día a día es la salud esencial, que es mantenerte sano a través del deporte y todas las áreas que están alrededor del deporte, ¿no es cierto? Quería que me contaras un poco de tu historia personal porque es muy entretenida. Estuviste en España viviendo, volviste, montaste empresas, has estado dedicado a esto y me gustaría saber un poco porque es interesante esa historia para que la gente pueda entender un poco cómo es y a lo que te dedicas hoy en día. Sí, mira, el camino mío fue al principio un poco tradicional. Yo vengo de un colegio tradicional, de una familia tradicional. No tenía muchas opciones de estudiar la carrera que estudié, más en ese minuto, ¿no? En el año 2000 más o menos, que yo salí del colegio. Partí estudiando Derecho, un poco impulsado por mis compañeros, que todos estudiaron Medicina, Derecho y Ingeniería Comercial, ¿no? El colegio tradicional, San Ignacio del Bosque. Estuve más o menos 2 años ahí dando vueltas en la carrera. Jugaba básquet profesional, siempre estuve muy ligado al deporte. Bueno, eso lo veo por la altura que tenés, que me sacaron una cabeza y me sentí muy chico. Con mi socio, de hecho, Motion, los dos jugábamos juntos. Él va a ir, sigue jugando en la selección chilena sub-45, sub-40 y todo el cuento. Espectacular. Y como al segundo año tuve una conversación un poco con mi papá, que me financiaba en ese minuto los estudios, me ayudaba para poder estudiar lo que a mí me gustaba realmente, ¿no? Yo quería intentar seguir jugando básquet, ojalá ir afuera y poder estudiar una carrera que realmente me apasionaba. Para mí, obviamente, era el deporte, y en Chile no había muchas opciones en ese minuto. Hoy día hay más carreras relacionadas con deporte, incluso kinesiología se ha abierto mucho al deporte y al movimiento, no tanto a la rehabilitación o al área clínica propiamente tal, ¿no? Entonces estudié educación física, con obviamente un poco el compromiso conmigo mismo también y con mi viejo, que no le gustaba al principio mucho la idea, ¿no? Que él quería que yo estudiara algo tradicional para poder seguir un poco los pasos de él, de mis otros hermanos que estaban entrando a carreras tradicionales. Y estudié educación física en Chile, ¿no? Con el compromiso de salir, como te decía, me fui a España. Como al 4.º año ya estaba yendo a España a terminar la carrera de Ciencias de la Actividad Física. Hoy en día esa carrera en Chile existe. Hay universidades como la Santo Tomás que ya la tienen, y no es propiamente educación física, porque en la época mía era más orientada al colegio, a la pedagogía, a trabajar con niños. O sea, no tenía tanto la parte como práctica, por así decirlo. De entrenamiento, ¿no? De mejorar el rendimiento, de ganar masa muscular, de poder entrenar a un deportista de alto rendimiento. En España eso ya estaba súper desarrollado y era una carrera propiamente tal, ¿no? Para poder trabajar en un gimnasio con personas y poder mejorar su salud y también su rendimiento. Perfecto. Entonces estuve en España y, bueno, obviamente allá sacando esta doble titulación también decidí hacer un magíster. Entonces estuve más o menos 2 años y medio, magíster de Ciencias del Deporte, donde me encantó mucho también el área de nutrición deportiva, que siempre se conecta mucho con el entrenamiento, siempre se habla que son 2 cosas de la mano, y allá sí en España la lograron integrar bien, ¿no? Sobre todo en esta carrera de Ciencias del Deporte, la parte de nutrición era fundamental en los ramos, y obviamente nos impregnaban a nosotros como profesionales a que teníamos que obviamente intentar derivar a que nuestros clientes tuvieran esa asesoría o nosotros dar lo básico por encima. Y ahí me enamoré un poco de esa área y decidí estudiar un magíster también en nutrición, más clínica, en la Universidad de Barcelona, y que eso ya cuando estaba volviendo a Chile iba y volvía a terminarlo. Y en esa ida y vuelta a Chile, me acuerdo en un cumpleaños de mi hermana, se me dio la posibilidad de emprender. Había unos locales que estaban disponibles. Disculpa, ¿eso qué año más o menos habrá sido? Eso habrá sido el 2011, perfecto, más o menos. Súper. Yo todavía estaba conectado a España, ahí volvía, ¿no? Tenía que ir a presentar mis avances de la tesis, en teoría tenía un compromiso de seguir el doctorado. Sí. Claro, yo de hecho estaba comprometido con mi tutor a terminar el doctorado, ¿no? A seguir mi línea de investigación de máster. Yo era ya un Rat Lab, estaba muy metido en el laboratorio, intentando aprender cosas más profundas, porque me estaba preparando realmente para poder seguir el camino académico, ¿no? Que después igual lo conecté a Motion, pero en ese minuto era quedarme probablemente allá un buen tiempo. Y en esa vuelta a Chile
bueno, se me dio la posibilidad de emprender y tomé la decisión que hasta hoy en día me tiene un poco atrapado en este camino, que me encanta, pero que es duro también, que es de mucho sacrificio, de resiliencia, que es de mucho alto y bajo. Todo el mundo ve que todo fluye, pero también es un camino duro, un camino de riesgo, un camino de coraje, que no es para todo. Por eso admiro mucho a la gente que también sale adelante en eso. Yo igual venía preparado quizás de carreras que no eran tan exigentes como la medicina, donde la disciplina que tuve que aprender a formar, yo te diría, los primeros años era algo que lo pude, gracias a Dios, aguantar, porque es durísimo, ¿no? Y bueno, ahí formamos Motion en primera etapa. Inocentemente conectamos el área de educación. Siempre sabíamos que era importante para nosotros tener un área que nos obligara a nosotros, los dueños, que éramos en ese momento 2 personas, yo, Badir, y un par de trabajadores más que colaboraban con nosotros. Uno de ellos sigue con nosotros hasta el día de hoy, y él maneja, de hecho, el área de educación. Bueno, conectamos esta área que nos obligaba a nosotros a mantenernos en educación continua, en actualización constante, y también sabíamos que iba a ser un gran validador, porque en Chile no había nada en ese minuto. Hoy en día hay mucha educación, están las redes, hay muchos centros que tienen extensión académica, pero nosotros fuimos los primeros en poder impartir cursos, en traer gente de afuera. Yo los contactos que pude hacer en España y en Estados Unidos los logré traer a Chile durante los primeros años. Hicimos congresos con personas que, bueno, en Chile no habían venido nunca, estudiábamos de sus libros. Entonces eso fue elevando un poquitito el Motion Institute también, que también atrajo mucha comunidad médica, que les gustaba el lenguaje de este gimnasio, que ya no hablaba términos tan simples, sino que hablábamos de la salud, de cómo se adaptaban los huesos, los músculos, de cómo uno podía atenuar un montón de síndromes o enfermedades a través de la actividad física preventiva, ¿no? Que los fármacos eran una parte, pero esta otra quizá era más importante. Todo lo que hoy en día se ha normalizado más en las redes sociales, creo que para nosotros era un lenguaje común ya en el 2013 o 2014, y no común para la gente. Es que efectivamente yo me acuerdo en esa época, 2010, por ejemplo, nadie corría maratones, nadie salía a correr. Hoy en día te levantás y de repente a las 5 de la mañana hay gente corriendo. O sea, la cultura deportiva de Chile avanzó muchísimo en un lapso muy corto. Y haberle metido efectivamente eso de ciencia, yo creo que es un gran avance para formar más personas y que siga siendo una base más sólida en el tema de los entrenamientos que se hacen al día a día a todas las personas, que hoy en día es lo que más están demandando efectivamente, es bueno saber por qué yo hago esto, cuál es el beneficio que tiene. Así que encuentro que han hecho una gran tarea ahí. Sí, así es, y así nacieron muchos gimnasios boutique, que se llaman mucho, o gimnasios personalizados. Usamos distintos nombres en la industria, muchos de ellos son de ex colaboradores nuestros. Bueno. Hemos generado muchos mini emprendimientos de chicos que han trabajado con nosotros, que han ido a regiones, o que han hecho competencia nuestra también, muy sana. Y así, bueno, ha crecido esta industria de los gimnasios que trabajan con clientes que buscan un servicio un poco más elevado, ¿no? Desde el conocimiento, desde la atención más personalizada, desde la prescripción un poco más individualizada de los programas, donde el equipamiento es un poquito más especial, donde hay asesorías de aspectos nutricionales, donde muchas veces hay médicos que participan con nosotros para poder hacer ciertas pruebas de esfuerzo o poder tener ciertas evaluaciones de ingreso en pacientes más complicados, ¿no? Nosotros en Motion hoy en día nos toca atender gente con marcapaso, gente con prótesis de cadera, de rodilla, a los cuales no es tan fácil llegar y prescribirles un programa estándar, ¿no? Tiene que haber un criterio kinésico, clínico, médico, ojalá detrás, para poder darles lo mejor posible. Bueno, agarrándome un poco de eso y viendo un poco, me gustaría saber tu opinión. Bueno, primero que todo, de respecto al deporte en todo lo que es una vida sana, ¿no es cierto? Todos sabemos si el deporte hace bien, si el deporte te hace bajar de peso, te saca músculo, etcétera, pero ¿cuál sería tu visión de por qué es tan importante el deporte hoy en día? Por ejemplo, para mí es súper importante, me di cuenta cuando estaba muy, muy parado, que me empezaba a lesionar por cualquier tontera. De repente deporte, levantar a mi hijo de repente, y me venían unas cosas. Entonces, funcionalmente, para mí, se empezó a volver una cosa elemental para no tener, por ejemplo, lesiones. ¿Cuál es tu visión del deporte y por qué es tan necesaria una vida sana? Sí, creo que la ciencia y los datos han avanzado mucho, las redes sociales también han ayudado mucho a que esta información se esparza por los influenciadores o los profesionales correctos también, porque hay mucha información basura en las redes, ¿no? A entender que la actividad física hoy en día es salud preventiva, es probablemente el mayor regalo que nos podemos hacer para poder alargar la vida, para poder ser más funcionales a medida que envejecemos, para poder disfrutar a nuestros nietos, para poder prevenir un sinfín de enfermedades. Creo que no hay enfermedad
incluso en pacientes enfermos con cáncer, con un amigo mío, que no sé si lo ubicáis, Mario Redondo, que te recomiendo entrevistarlo. Viene harto a Chile porque vive acá, entonces te voy a avisar cuando venga. Donde, bueno, él, y obviamente en ciertos estudios ha observado que pacientes con cáncer, incluso en etapas complejas, más terminales, logran a veces mejorar su calidad de vida, a veces contrarrestar la enfermedad con entrenamiento de alta intensidad, obviamente entendiendo que la alta intensidad para un paciente personalizado, delicado, por así decirlo, claro. Obviamente. Entonces, creo que hoy en día la conciencia ha avanzado mucho, ¿no? Las personas, nosotros cada vez tenemos más personas mayores, las cuales son agradecidas y nos agradecen todos los días, y eso obviamente ha mejorado mucho nuestra retención de pacientes, porque cuando a alguien tú le lográis cambiar la vida, porque le costaba caminar, porque le costaba jugar con su nieto, porque le costaba volver a hacer quizás alguna actividad física porque tenía molestias, correr, jugar pádel, que hoy día están de moda, es un paciente o un cliente que no debe perder nunca más en tu vida. Y esa pega creo yo que la hemos hecho muy bien, y una de las pegas que hoy en día, o uno de los factores que hoy en día la actividad física es capaz de promover, ¿no? Que es alargar la función a medida que avanza la vida. Eso es súper interesante, porque claro, uno piensa muchas veces este tema de que cuando tú vas envejeciendo vas perdiendo la masa muscular, pero la verdad es porque dejas de entrenar y dejas de practicar un deporte, lo que va haciendo es esta especie de pérdida de masa muscular, y lo que te va llegando después a quedarte en una silla inmóvil, y poder sacar a una persona, por ejemplo, de mayor edad y que estaba en silla de ruedas o que está con un movimiento muy limitado y que después empieza a hacer una vida normal a través del entrenamiento, es una cuestión que es como dar de nuevo la visión a una persona. Entonces, efectivamente lo que decís tú es la importancia, el tema de prevenir de que lleguen a eso. Y bueno, y cuando ya están en eso, que vuelvan a reintegrarse a la sociedad. O sea, porque la persona mayor que queda limitada producto de su funcionalidad física es una persona que se va a aislar de la sociedad, va a caer probablemente en depresión, esa depresión le va a llevar a todas estas cuestiones cardiológicas, etcétera. Entonces, tú necesitas a alguien con el conocimiento de cómo hacer un programa específico para esa persona, para que se pueda reintegrar. Eso es lo que ustedes hacen en Motion. Así es, y en gran parte eso está determinado, uno, por entender la evidencia que hay alrededor, pero también obviamente implementar un modelo de servicio muy personalizado. Y eso es costoso hoy en día. La gran barrera de entrada hoy día para armar centros personalizados, nosotros gracias a Dios llevamos 10 años y hemos logrado a poquito armándolo, pero es que requieres profesionales buenos, ojalá bien remunerados, y que estén trabajando uno a uno con un paciente. Entonces, claro, que el paciente primero también entienda que ese es un servicio que probablemente en costo va a ser mayor, pero si tú ves todos los beneficios que hay alrededor, por eso es que hay más clientes que consuman nuestro tipo de servicio, cómo te cambia la calidad de vida, la salud mental que tú lo mencionaste, que está relacionado con lo mismo, ¿no? Con perder funcionalidad está directamente relacionado a una salud mental deteriorada, a depresión, etc. El ejercicio te levanta también de ahí y te permite tener una vida más llevadera, ¿no? Nosotros tenemos muchos pacientes hoy en día y te diría que después de la pandemia ha aumentado mucho las personas que nos buscan por eso, bueno, por mejorar la salud mental, la salud física, la parte estética, que en un principio quizás fue el fuerte. Por el 2014 el gimnasio era sacar músculo, los clientes llegaban preguntándote cómo puedo bajar la grasita acá, aumentar un poco de músculo acá. El lenguaje incluso hoy en día del cliente ha cambiado a entrar a, oye, quiero mejorar mi salud, quiero lesionarme menos, quiero ser más funcional en mi actividad del día a día. Eso te quería preguntar, ¿qué perfiles tiene la persona que va a entrenar? Porque me imagino que hay ciertos perfiles. Va alguien, por ejemplo, no, yo quiero masa muscular, no, yo quiero tener más resistencia física, no, yo quiero volver a caminar, no, yo quiero estar más estético. ¿Cómo cuántos perfiles tienes cuando llega un paciente para poder darle el tratamiento y cómo tú orientas, qué diferencias podrían haber entre uno y otro de lo que tú le ofreces como entrenamiento físico? Nosotros cuando partimos Motion éramos dos áreas, ¿no? Teníamos un área de kinesiología, que era en ese minuto, te diría que mucho más clínica, el paciente directamente lesionado, y teníamos un área de entrenamiento, donde la mayoría de las personas, cuando partimos en el 2013 Motion, iban con objetivos estéticos, a verse mejor, algunos por rendimiento, quiero jugar mejor fútbol un fin de semana, o hago algún deporte en particular y quiero mejorar el rendimiento. Y yo diría que hoy en día en Motion tenemos fácil 5 áreas con especialistas para cada área. Para cada una. Creamos un área intermedia de salud clínica que la maneja principalmente el servicio de kine, pero con profesionales que se han orientado o se han preparado mejor también para poder entrenar personas, no solamente rehabilitar, ¿no? Sino que mantenerlas en un entorno de entrenamiento con más cuidados o criterios.
Tenemos un área de alto rendimiento de Motion, donde tenemos muchos deportistas profesionales. De hecho, es un área para nosotros súper importante de poder mantener, porque obviamente financiamos el entrenamiento de muchos atletas profesionales. Y también, obviamente, es parte de la vocación. Motion, cuando nació, se llamaba Performance Center. No hemos ido cambiando más a salud. ¿Ya? Pero siempre el área de alto rendimiento, por la preparación mía, claro, y de otros profesionales que trabajan aún con nosotros, era poder, obviamente, darle lo mejor también a los atletas. Hoy en día es un área que es muy entretenido cuando vaya a Motion, porque veis el adulto mayor, veis de repente el paciente agudo de una cirugía de tobillo, un primo animal levantando 200 kilos, saltando 1 metro, y entre medio obviamente toda la población fitness que sigue existiendo, claro, que va por obviamente buscando salud. Nosotros siempre intentamos que ese sea el primer concepto. Cuando alguien te empieza a exigir mucho lo estético, que un poquito menos de grasa, que más músculo acá, siempre la misión nuestra, y en eso educamos a nuestros profesionales, es que sea la salud está primero. O sea, ¿cuál es el precio que hay que pagar para poder estar así todo el año? En tu salud física, en tu salud mental, en tu entorno endocrino, hormonal, versus quizás jugar un poquito más en apretar en ciertos minutos del año y cuidar un poco tu salud. Hoy día sabemos que un porcentaje de grasa muy bajo todo el año puede ser perjudicial en el sistema endocrino. Claro, eso es súper importante, porque efectivamente muchas personas a veces van con un fin estético, y el fin estético va en detrimento de la calidad de salud, o pueden tomar algunas medidas que son insalubres para llegar a ese fin estético, dietas extremas y todo, ¿no es cierto? Es muy cierto, y esa etapa nosotros la tuvimos, la pasamos, como todos los centros que aprendemos o empresas que vamos teniendo una curva de aprendizaje en el tiempo. Nos dimos cuenta que teníamos que manejarlo mejor, ¿no? En Motion tuvo el paciente que competía en fitness, tuvo el paciente que te exigía un físico extremo, y a veces nosotros lo acompañábamos un poco a él, ¿no? Y al final te das cuenta que muchas veces estabas exacerbando un problema mayor, ¿no? De salud mental. Y hoy en día tratamos de guiar muy bien a nuestros clientes a educarlo. La educación es fundamental. Un cliente que no logras educarlo o hacerlo entender que esto es a largo plazo, ¿no? Que el entrenamiento y la salud tienen que ir de la mano. Pueden haber excepciones. El deporte de alto rendimiento también es muy exigente, tanto a nivel mental como a nivel físico. Un físico estético extremo también es muy exigente a nivel mental y a nivel físico. Al final, eso es lo que uno tiene que lograr equilibrar, y obviamente educar al paciente o al cliente en los costos y beneficios. Hoy en día nosotros somos buenos en eso y tratamos de poder detectar cuando vemos a alguien que está saliendo un poco de la raya, ¿no? Eso es justo lo que te quería preguntar, como qué signo de alerta externo e interno más o menos notas para identificar a alguien que pueda estar así, porque muchas veces tú estás metido con un gol, ¿no es cierto? No sé, sí. Quiero llegar a esto, quiero tenerlo todo, y de repente no te das cuenta que estás tomando ciertas actitudes que efectivamente no te están haciendo bien. ¿Cómo qué cosas tú crees que debería fijarse alguien que pueda estar involucrado en esto? Como decir, chuta, ¿sabes qué? Creo que se me está pasando la mano, o cómo lo identificas tú como persona externa de que se le puede estar pasando la mano. Obviamente hay valoraciones objetivas que pueden ser a través de exámenes, donde uno puede más o menos medir estrés, cortisol, CK. Nosotros tenemos algunas herramientas que nos permiten en algunos casos en particular. Perfecto. Con eso evaluamos si es necesario hacer una semana más tranquila, etc. Pero en general, a ver, en las mujeres se presenta mucho las bajadas de peso extremas y muy rápidas y sostenidas en el tiempo. Siempre hay que echarle un ojo. Siempre hay algo que no te van a contar, ¿no? El preguntar excesivamente por suplementos incluyendo hormonas, que es común, siempre te van a preguntar. Y probablemente toda la semana algún cliente, porque lo leyó, porque lo escuchó en Instagram, porque el personal del amigo le dijo. A veces también, claro, que hablan de los suplementos hormonales. Preguntar. Cuando alguien ya te hace esa pregunta es porque probablemente está buscando algo más, porque no está conforme consigo mismo, o porque no está dispuesto a hacer el esfuerzo que se requiere para poder llegar, ¿no?, a su goal, a su fin. Claro. Otros factores a veces son el exceso de actividad física, a pesar de que nosotros tratamos de que nuestras sesiones duren 1 hora, 1 hora y media máximo si dejamos alguna tarea de ejercicio aeróbico, que habitualmente esas no las acompañamos. Te das cuenta que muchos clientes empiezan a tener un comportamiento de estar muchas horas dentro del gimnasio. Independiente de que nosotros somos personalizados, no regulamos cuando el cliente se va, sí cuando llega. Entonces te empiezas a dar cuenta que hay clientes que pasan horas después haciendo cardio, que se quedan haciendo alguna tareita más, que nosotros a veces no se la indicamos. Entonces hay otro factor. Nosotros, como somos tan personalizados, todas estas cositas las podemos ver, discutir, conversar. Muchas veces nos pasan con pacientes que todavía están en una edad muy, muy joven y hemos tenido que en varias ocasiones interactuar con su familia. Claro. Es normal. De hecho, eso lo empezamos a implementar, te diría que después de la pandemia. Por el tema del efecto de las redes sociales, ¿tú crees que tuvo algún efecto después de la pandemia?
pandemia de tanto encierro con redes sociales, en ese efecto, ¿tú notaste algo? Probablemente sí. Porque nosotros lo notamos, en cirugía plástica se notó mucho. Sí. El paciente así, oye, con un filtro, quiero esto, pero es un filtro. O sea, ese encierro afectó mucho a algunos pacientes. Seguro que sí. Hoy en día circula mucha información en las redes sociales. Y también el canon es muy exigente. Hoy en día, cada vez, mientras más gente entrena, sí, el uso obviamente de sustancias ilícitas o anabólicos directamente también influencia mucho lo que una persona puede progresar. Entonces yo entiendo que puede ser frustrante para alguien que no entrena muy bien ver cómo su amigo, quizás no entrenando tan bien, pero claro, usando algo exógeno que le va a traer sí o sí consecuencias a largo plazo, pudo de repente tener resultados más rápidos, ¿no? Obviamente también los resultados están influenciados por la genética, por la actividad física temprana y por múltiples factores que a veces los clientes no son capaces de poder evaluar o entender, y al final el mensaje nuestro siempre es intenta buscar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y esa mejor versión de ti mismo requiere un esfuerzo, requiere educación, es un proceso, como el emprendimiento, que es así también. Tener un buen físico, te vas a enfermar entre medio, puede ser que algo te moleste, va a haber estrés externo de otras actividades del día a día, puedes tener con tu polola, no vas a tener una semana ganas de entrenar, pero la consistencia en el largo plazo, en la alimentación y el estar inserto en un programa relativamente riguroso y bien planificado es lo que te va a llevar al largo plazo, el repetir y repetir, ¿no? Oye, Pepe, y eso mismo te quería decir, tú, bueno, con tanto cliente, paciente que están ahí, todo, ¿cómo, o si existe algún secreto o no hay, la verdad, pero cómo mantienes motivados a toda la gente? Porque es difícil eso de levantarte en la mañana, ir al gimnasio. Lo que decís tú, a veces, pucha, tuve un día, una semana mala, dejaste de ir una semana, y bueno, lo que me ha pasado a mí también, que estaba yendo al gimnasio, ahora paré, pero te tocan semanas malas y de repente le cortaste el hilo y decís, ya, no vuelvo más un rato y después volví a los 6 meses. ¿Cómo mantienes a una persona motivada? ¿O cómo te motiváis tú? Porque es difícil mantener esa motivación constantemente. Es una pregunta difícil y una pregunta que me la hacen bastante en la industria, porque nuestra tasa de retención de clientes es muy alta, ¿no? Tienden a no salir, y si se van muchas veces por temas de presupuesto, porque fueron un tiempo determinado con un presupuesto de que iba a aprender, pero en general somos muy buenos retenedores de clientes, ¿no? El secreto de Motion no es que nos llegan 100 clientes todos los días, sino es que el cliente bien atendido le contó al amigo, al familiar, y fue llegando a poquito una clientela nueva, ya entendiendo a dónde iba a entrar, ¿no? Somos buenos en eso, y creo que gran parte es la educación, darle a entender a las personas que el estar acá no es un proceso, sino que es parte de tu vida, parte de tu vida hacer deporte, si lo puedes hacer guiado, bien prescrito, como cuando tú probablemente quieres prescribir un fármaco, quieres hacerlo tú, claro, no quieres que lo haga un fulano que no tiene preparación, ¿no? Entonces, esa parte educativa creo que es fundamental. Lo segundo, que los programas sean entretenidos, saber desafiar a los clientes, a ponerle ciertos desafíos, no en el cuerpo, o sea, a veces más relacionados con el rendimiento. Oye, tus niveles de esfuerzo hoy en día son de una persona normal, pero quizás, mira, un atleta tiene levanta 2 veces su peso corporal en X ejercicio. Yeah. Quizás contigo podríamos intentar estar en 1,5. Y le mostráis datos de deportistas y todo el cuento. Aprender a desafiarlo en cosas que son relativamente saludables. En todo lo que es composición corporal, imagen, hoy día es complicado. Obviamente hay que ser sincero con personas que puedan estar con sobrepeso o con algún factor de riesgo complicado, ¿no? A veces hay que acelerar la pérdida de peso y hay que hacer cosas un poco más extremas de la nutrición o farmacología, en el caso del soporte médico, para poder ayudar a un paciente que pueda estar en un minuto delicado. Pero en general, el desafiarlos en mejorar el rendimiento, en los personal records de ciertos levantamientos, en la capacidad de salto, la evaluación es fundamental. Nosotros somos muy buenos evaluadores, como venimos del mundo académico, siempre hemos sabido incorporar en los clientes evaluaciones profesionales, con implementación, que también lo usamos para investigar. Y con eso también le podemos mostrar mejoras objetivas. Y también lo otro, que somos muy dinámicos en la sala, ¿no? La sala nuestra es muy entretenida, hay mucha variabilidad. La empresa de equipamiento que tenemos nos permite poder hoy día innovar mucho en tener cosas novedosas, en tener gimnasios que están habilitados con lo top del mundo. Y eso también hace que sea entretenido, que los clientes estén acostumbrados a que el layout de las máquinas es muy dinámico, que van cambiando, que si sale algo nuevo lo vamos a tener, de que si vamos a cambiar la rutina periódicamente van a haber ejercicios nuevos, no van a ser siempre los mismos, independiente que hay algunos que quizás los vamos a dejar estáticos porque sabemos que para ese cliente son muy eficientes en particular y vamos a ser sinceros en eso. Pero todos esos
factores que te cuento creo que son fundamentales, siendo el más importante, obviamente, el educar al cliente en que esto es como ir al baño, ¿no? Es como comer. Todos los días tenés que hacer deporte. Si te podemos ayudar, si 3 veces a la semana, de las 5 quizás que te vamos a recomendar moverte, van a ser un poco más intensas con nosotros, haciendo trabajo de fuerza. Sabemos hoy día que el trabajo de fuerza es fundamental y probablemente sea, para una persona que no hace un deporte, sea lo más tiempo eficiente para poder tener múltiples beneficios sistémicos, cardiovasculares, musculares, etcétera. Oye, qué interesante, porque efectivamente yo creo que es eso, ¿eh? O sea, que la mayoría de nosotros entramos al gimnasio, vais por un objetivo, ¿eh? Típico, me imagino que tú también lo ves en tu gimnasio como un pic de ingreso al gimnasio antes del verano segundo y semestre. una bajada después de eso. Entonces, claro, pues la educación de decir que esta cuestión no es para ir y poder sacarte la polera un rato el verano, sino que es parte de tu vida en términos del beneficio de salud que tiene. Entonces, que lo tienes que hacer parte de tu salud todos los días, todo permanentemente, y eso es. Y claro, hacerlo también competitivo contigo mismo, del ver tus mejorías, ver cómo vaya avanzando. Eso es lo más importante. Y tú cuando veías un avance que no necesariamente es nuevamente en lo físico, porque ocurre muchas veces que tú, a pesar de tener variaciones en el físico, tú no las notas porque te ves siempre, todos los días. Entonces pasa muchas veces que para arriba o para abajo en peso y todo, tú no ves la diferencia física, pero sí con las mediciones, con cuánto hay subido, con cuánto te comparaste con el peso que levanta el profesional, etcétera. Entonces eso te puede mantener muy motivado a largo plazo y es muy interesante tenerlo ahí, echarle mano para poder mantenerlos así a los clientes. Eso es cierto. Los videos también, nosotros siempre, obviamente hoy en día con lo delicado que es con la utilización del cliente, tendemos a filmar, a tener contenido, a guardar contenido audiovisual de sus primeras evaluaciones o sesiones. Yeah. Después vamos comparando con cómo ellos van mejorando y los clientes muchas veces no se dan cuenta. Porque están en un entorno tan motivador Sí, que no se van dando cuenta, pero quizás el cliente que levantaba, no sé, 60 kilos en sentadilla, lo hacía en un rango de movimiento muy limitado. Como nunca nadie lo corrigió, lo observó en un gimnasio más convencional, en Motion rápidamente se dan cuenta que en 3 meses están quizás con la misma carga, pero con un rango de movimiento muy distinto, ¿no? Uno de los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza bien ejecutado es ganar movilidad o ser fuerte en distintos rangos articulares, lo cual es muy funcional para el día a día. Cuando te levantáis de una silla, a veces estáis de un rango que muchas personas requieren usar las manos, pero te das cuenta, chuta, me levanto así nomás porque es un rango que ya con un squat lo domino muy bien, ¿no? Entonces, sí, muy cierto. Ese tipo de detalles, dárselo a entender, sobre todo a las personas que ya tienen más de 50, 60 años, es fundamental. Y mantenerlos entretenidos, como te digo yo, es clave tener una cultura interna de gente que ama lo que hace. Yeah. Porque al final, si tú no tienes un profesional que ama lo que hace y no es capaz de transmitir la misión y la visión que tengo yo como emprendedor, Motion como empresa, va a fallar toda la cadena, ¿no? Claro. Entonces, esa cultura interna de aprender a seleccionar la gente motivada, de mantenerlos motivados dentro, lo cual obviamente es un sinfín de factores que hay que cumplir, ¿no? De capacitarlos, de que ellos sean mejores, de que si se van de Motion sepan que van a tener una mejor opción o van a emprender. Nos pasa mucho que nosotros formamos emprendedores, están en directa relación conmigo muchas veces, entonces también se motivan a ver que las cosas también se pueden hacer. Entonces esa cultura interna que tiene Motion, ese ambiente, que es el mayor miedo que a veces tienen nuestros clientes, que se pierda. Claro. Que no se pierda. Que no sé, cuando empiezan a agrandar estos proyectos, a veces pierden ese espíritu, pero que lo mantenga es lo ideal, porque es lo que hace en esencia la empresa, el gimnasio. Gran parte de eso es porque estamos ahí, yo y mi socio, estamos metidos en la operación, él maneja el área de kinesiología, yo manejo más el área de entrenamiento, y cada encargado de las subáreas de rendimiento, etcétera, son personas muy motivadas, que aman lo que hacen, que han tenido una gran capacitación académica. Nosotros somos los mismos inversionistas, somos la gente del área que opera un cuento que es muy técnico, que es muy específico. Eso yo creo que es muy particular de nosotros y también genera ese impacto en el profesional y obviamente después se traslada hacia el cliente. Oye, Pepe, bueno, y en base a eso mismo de lo que es la educación, de cómo el entrenamiento más avanzado y técnico, ustedes tienen esta área que es el Motion Institute. Sí. ¿Puedes hablarme un poco de eso? ¿A quién va dirigido? ¿Quién puede ir? ¿Puede ir cualquiera? ¿Alguien que quiera tener mayor conocimiento? ¿O tiene que ser alguien específico, por así decirlo? ¿O sí, con algún título especial? ¿O como te digo, cuál es el propósito, la misión, etcétera, de esa área de Motion? Sí, el Motion Institute nace el mismo año que nace Motion. Fue parte del nacimiento de los servicios.
fue poder seguir ligados al área académica. Mi socio, Badir, también es una persona académica, hoy en día es profesor de la Universidad de los Andes. Yeah. Está más metido que yo incluso en el área académica porque sigue trabajando en entidades externas, ¿no? Yo estoy solo metido en el instituto nuestro. Y bueno, a través de Badir, obviamente, linkeamos la Universidad de los Andes con nosotros y desde hace 11 años ya iniciamos un programa que es para gente del área, ¿no? Gente del área de la salud. Podemos hacer excepciones porque no es un magíster, no es un programa anual que hacemos con la Universidad de Actualización de Ciencias del Ejercicio. Entonces, la mayoría de la gente del área intentamos que sea un requisito, pero si tienes a alguien preparado, hoy en día hay muchos grandes divulgadores que no son del área, pero son ingenieros, son a veces médicos que no son específicamente del área del deporte, pero que han logrado conectarse muy bien. Tú se nota que eres muy informado, entonces hay gente que obviamente hemos incorporado al programa, pero intentamos que sean para entrenadores, para kinesiólogos, que ojalá van a poder ejercer su actividad profesional con clientes, con pacientes. No tratamos de que el diferenciador de los programas que estamos haciendo hoy en día, otras certificaciones que hacemos paralelas, que son semestrales, que son un poquitito más cortas, sean muy orientadas a la práctica, ¿no? Oye, estoy con un paciente, todos estos son los factores que necesito manejar para poder atenderlo lo mejor posible, ¿no? Claro. Y un tema es la receta, donde te aseguro que hay muy buenos profesionales teóricos que saben la teoría, la programación, los volúmenes, la frecuencia, saben programarle a un deportista, saben programarle a una persona que tiene alguna enfermedad. Pero otro tema son los ingredientes, ¿no? Cuando llegáis a los ejercicios, cómo los ejecuto, ahí viene la parte más biomecánica. Claro, qué articulación, el rango de movimiento, cuánto le optimizas al máximo el rango de fuerza del músculo, claro, etcétera. Qué ejercicios pueden ser muy adecuados para él, claro. Qué máquinas me ofrecen un mejor output para un determinado cliente y quizás para otro quizás son un ejercicio inadecuado, posiblemente lesivo si lo repito en el tiempo, claro. Porque puedo observar claramente que hay cierto estrés sobre alguna articulación o ciertos tejidos. Entonces, esa conexión hoy en día creo que la estamos logrando muy bien, ¿no? Hoy en día creo que hay muchos centros de profesionales que se han formado con nosotros que están dando un muy buen servicio de salud preventiva, ¿no? De poder mejorar la salud y prevenir enfermedades a través de la actividad física bien prescrita. Oye, Pepe, ¿y cómo complementan el tema de la nutrición, que es tan importante con todo este tema del deporte en Motion? ¿Tienen ahí también un programa? Sí, siempre tuvimos nutricionistas. Del día que entramos, partimos con una gran nutricionista, gran amiga, que ya ahora vive fuera de Chile, Justin. Y hoy en día tenemos una nutrióloga que nos ayuda con los pacientes más clínicos. Con más comorbilidad y todo, que claro, necesitan un poquito. Que también recibe clientes externos. El área de nutrición nuestra recibe clientes que no están inscritos en Motion, ¿no? Igual que el área de kinesiología. Hay pacientes que vienen específicamente a una sesión, a un tratamiento. Y hoy día tenemos 3 nutricionistas. Claudio Pérez de Tudela, el jefe del área de nutrición, muy especialista en nutrición deportiva, pero complementamos con él con 2 o 3 nutricionistas más clínicas que nos ayudan a atender embarazadas y un sinfín de clientes que no vienen con el objetivo de bajar un porcentaje de grasa para el verano. Ese cliente, ojo, lo tenemos y nos encanta que esté también. Sí, no, lógico. Pero no hemos abierto a un perfil de usuarios mucho más amplio, ¿no? Claro, es súper interesante porque también hay muchas personas que entrenan mucho y no desarrollan masa muscular nunca. Y de repente, claro, efectivamente lo que está pasando no es que el entrenamiento esté malo, no es que la persona esté mala, está la nutrición un poco deficitaria en ese caso. ¿Y tú con tu magíster y todo te has seguido dedicando a algo en nutrición o te has ido a enfocar más al tema deportivo? Sí. Como saqué el magíster en Barcelona, yo te diría que los primeros 4 o 5 años seguí haciendo algunas asesorías nutricionales. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que, y mira lo que te voy a decir, que uno va teniendo gente mejor que uno, porque al final son tantas las labores que uno puede tener. No puede estar en todas, sin duda. Que al final tenés gente que tiene más tiempo para capacitarse, que la has formado tú, que es más inteligente que tú en ciertos aspectos. El emprender no es para el más inteligente, es un sinfín de muchas cosas. Entonces vais teniendo un grupo de profesionales que son mejores que tú y tenés que saber delegar y saber entregar. Mucho emprendimiento que hoy en día falla es porque el dueño no es capaz de detectar correctamente sus labores, no es capaz de entender que hay gente mucho mejor que uno para determinadas labores. Se dedican a hacer micromanagement, claro, y ahí es donde empieza. Hay que saber soltar y hoy en día tenemos gente mejor. Yo los 3-4 primeros años sí hice varias asesorías, especialmente deportivas, porque mi especialidad va más por ese lado.
pero hoy en día tenemos un equipo de gente que trabaja mejor que uno y que logramos poder darle las expectativas que en el centro, ¿no? Hoy en día los nutricionistas son muy independientes también. Es nuestra única área un poco freelance, que le arrendáis una oficina, que si no tienen pacientes pueden no ir. Claro. Es un área muy, muy tranquila y que obviamente Motion le alimenta un pool de pacientes importante, pero también ellos, siendo buenos profesionales, logran traer gente externa también. Oye, Pepe, bueno, y ahora con tu beta más de emprendedor, un poco me gustaría saber cuál es tu visión a futuro de lo que es Motion de aquí a 10 años, porque han ido creciendo mucho, han abierto los nuevos locales, les falta algunas partes todavía por habilitar y todo. Me gustaría saber más o menos cuál es tu visión a futuro y cómo incluso puedes llegar de repente a otras áreas, por ejemplo, de repente algunas clases online o diversificar más esto. ¿Cómo lo ves tú en tu visión de emprendedor? Somos malos en productos digitales. Nosotros hemos tratado y nunca lo hemos podido achuntar. Es difícil. Incluso adentro de la empresa nos falta digitalizar más cosas, poder tener un mejor sistema de agendamiento. Por eso somos muy personalizados. También, obviamente, nos ha costado soltar y automatizar por lo mismo, porque creemos que el contacto con el cliente ha sido súper importante para el éxito del modelo, ¿no? Pero tenemos un debe importante ahí en poder llegar a más personas a través de la educación, a través de la asesoría. Ahora acabamos de mudarnos a Vitacura, a una sede de 1.500 metros cuadrados. La de esa sigue funcionando con el mismo centro que hemos tenido siempre, sigue lleno para la cantidad de horas que podemos ejecutar, porque al final el modelo nuestro es muy dependiente de la cantidad de profesionales que tiene, porque es todo agendado, funciona más como una clínica. Claro. Para todos los servicios, para nutrición, para entrenamiento, para kinesiología. En Vitacura nos fuimos a un lugar grande, porque estamos... todo lo que es demanda social, laboral, creo que se va a empezar a complicar a medida que Chile crezca, o va a empezar a cambiar, ¿no? La palabra complicar quizás suena como que es malo, ¿no? Va a empezar a cambiar. Complejizar, tiene más cosas. Sí, hay más reglas, hay más demanda, viene el tema de las 40 horas, claro. Cosas que están muy bien para el bienestar de la gente, ¿no? No las cuestionamos, pero claramente hay un engranaje entre medio que todos los emprendedores vamos a tener que hacer y obviamente creo que en algún minuto se va a tener que convivir con servicios muy personalizados y van a tener que ser indudablemente un poco más caros y gente indudablemente lo va a pagar, con servicios quizás un poco más masivos, ¿no? Con gente que esté muy bien asesorada en un gimnasio quizás no tan barato, pero que no esté one-on-one con un profesional, que hayan grupos de 5 personas, de 3 personas. Entonces, estamos preparándonos un poquito para este cambio, ¿no? Para que el ratio profesional-cliente cambie un poquitito. Hoy en día tenemos 100 personas para atender 400 clientes, 500 clientes. Quizás ese ratio hay que cambiarlo, ¿no? Hoy en día en un gimnasio de bajo costo atiendes 3.000 clientes con 10 profesionales. Claro. ¿Cachai? Yo no te digo irnos a ese ratio porque es el ratio del otro extremo del negocio, claro. Pero quizás hay que cambiar un poquitito ese ratio para poder tener un negocio un poco más sano para el profesional, un poco más accesible para el cliente, poder llegar a eso. Vitacura creo que nos va a permitir ir explorando en estos 10 años cuál es el engranaje que se va a necesitar para poder seguir obviamente subsistiendo como empresa, pudiéndole responder a la gente, a los trabajadores y poder abarcar quizás un público que hoy en día no estamos abarcando. También estamos en un área exterior, que es la que te he mostrado hoy día, sí. Para poder darle mayor oportunidad a los deportistas de alto rendimiento. La idea mía del área exterior es poder becar más deportistas profesionales, paralímpicos, personas que hoy día a veces nos tocan la puerta y no podemos ayudar. Así que, bueno, espero que todo eso funcione y Motion pueda seguir creciendo. Motion es un negocio que en su naturaleza es poco escalable, ¿no? Es muy personalizado, es de agenda por hora, claro. Tiene limitaciones. Yo creo que eso le pegáis seco el palo al gato porque efectivamente el deporte, si bien es personal, también el tema como social, de que tú tienes que hablar con alguien, conversar y que alguien te asesore, es fundamental. Por eso es que, claro, no es reemplazable por estos métodos a distancia o estas cuestiones de pelotón de repente, porque necesitas el contacto persona a persona y el beneficio psicológico que tiene el deporte se basa mucho en eso. Entonces, el que sea personalizado para mí es como el sello distintivo. Es el diferenciador. Es un negocio que siempre va a existir. Si tú te vas hoy en día a Europa y a Estados Unidos, por eso uno también está atento a cómo se ha comportado esto en otros mercados, ¿no? Claro. Hoy en día, te pongo un ejemplo, nosotros pudimos habilitar un centro en Vitacura de 1.700 metros cuadrados solo para servicios personalizados. Eso en Europa y en Estados Unidos no existe. Claro. No existe. No te daría, no podríais pagarlo porque los profesionales son tan caros. El servicio es tan caro que se te achica el pool de clientes que lo pueden pagar. Sí. Es que al final, hoy en día, lo que pasó en Europa y en Estados Unidos, cuando hay estos gimnasios bonitos, los reels gigantes, son gimnasios para 10.000 miembros. Claro. Muy masivos, muy baratos,
donde el servicio personalizado lo tienes que pagar aparte, ¿no? No está incluida, no es un negocio de servicio. Y los personalizados, que también hay muchos, tienden a ser muy chiquititos, Claro. de 300 metros cuadrados, ¿cachai? De 400 metros cuadrados máximo, 200, a veces de 100. Tengo algunos amigos en Dallas que son emprendedores como yo y les va muy bien con centros de 100 metros cuadrados porque la sesión vale $200, $150 de un buen profesional. Sí. Entonces, hoy en día en Chile todavía puedes tener este punto intermedio, no tener algo grande que sigue siendo personalizado. Pero si Chile se desarrolla, la demanda social y laboral empieza a mutar y a cambiar, probablemente van a empezar a ocurrir estos dos extremos, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que tenemos que estar preparados. Yo Es ahora, el gran desafío. claro. Sí, porque también es difícil en Chile poder que se valore todavía esto, ¿no? Cada vez se está valorando más, pero el estándar de mercado, como muchos servicios en Chile, no solamente pasa en mi rubro, pero el servicio en Chile en general todavía es muy barato, ¿no? Todavía el servicio y el oficio a veces es algo que no es caro, no es como en Estados Unidos. No, que es impagable, o sea, claro. ya no se puede. Entonces, al final, este proceso es curioso, pero hay que estar atento. Si tú me preguntas, en el 2013 sí o sí había que hacer algo personalizado porque no había, y todos los números daban mejor. Hoy en día hay que estar un poco atentos a ir quizás despersonalizando algunas cosas y hacer que las personas y los clientes le den más valor a lo personalizado y quizás lo paguen un poquito más caro para poder darle una mejor oportunidad laboral al profesional y poder tener negocios que subsistan de alto performance en esa línea, ¿no? Porque un negocio personalizado hoy en día requiere profesionales capacitados, que probablemente van a ser más caros, requiere una gran implementación, más herramientas de evaluación, requiere ojalá un servicio multidisciplinario, tener ojalá algún médico al menos, nutricionista, y todo eso, si lo empezáis a sumar, en algún minuto va a ser muy caro para el cliente, ¿no? Claro. Entonces, para poder mantener esa línea quizás se va a necesitar esta convivencia, y para eso se necesita un espacio grande, o simplemente ser muy pequeñito y volver al 2013. Back to bases. Claro. Que es lo que pasó en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Los centros personalizados buenos que yo conozco tienden a ser muy pequeñitos, son muy de nicho. Claro. Oye, Pepe, mira, te agradezco por tu tiempo. Ya hemos llegado al final. Oye, muchas gracias por estar con nosotros y compartir todo lo que es tu experiencia como emprendedor, como profesional y como pionero en estas áreas que son de nicho, efectivamente, y que yo creo que van a seguir creciendo sin lugar a dudas. Yo sé que hay estado ocupado por todos lados, vives así en 1000 lugares a la vez, pero como te digo, te agradezco el haberte hecho este tiempo para poder venir a hablar con nosotros y contar un poco tu experiencia. Es extremadamente interesante, porque no muchos son así de motivados y emprendedores a nivel nacional. Y con ese emprendimiento y ese espíritu en diferentes rubros, pucha, que estaríamos en otro área ahora. ¿Ah? Gracias, Juaco. Agradezco la invitación. Para mí un agrado poder venir. La verdad es que no siempre estoy tan ocupado. Ahora el periodo actual es duro porque estamos en toda la etapa de permisología. Sí. Que otro tema en Chile que me gustaría criticar. Porque siéntate libre, aquí puedes darlo. La barrera de entrada a emprender está siendo demasiado dura por los timings. Ya, porque las municipalidades, otras entidades que piden documentación, para el caso del terreno, no tienen ninguna conexión con lo duro que es operar en alto rendimiento de cualquier empresa, no me refiero al deporte, y tener que lidiar con todos los tiempos. Sí, las inmobiliarias no te van a perdonar un mes. No, y por una firma que no, que tiene que venir otra persona a firmarlo, pero viene la otra esto, semana. sobre todo que hayan excepciones en el área del deporte y la salud. Sí. Ahí es mínimo. Concuerdo. Y sobre todo cuando tenéis tracking de que hayáis venido haciendo las cosas relativamente bien, ¿cachai? Entonces eso, y le pasa a todos los emprendedores. Yo hoy en día a través de ILUS, de la empresa de equipamiento, asesoro a cientos de personas al año y con todo es lo mismo. Entonces, un llamado de atención ahí para que ayudemos a que el deporte en Chile pueda crecer un poquitito más rápido, porque hay mucha gente que está quebrando y que no está pudiendo emprender y que no está evaluando emprender, que también es grave para Chile, por lo complicado y tedioso que es poder sacar adelante un gimnasio, un centro de kine, etcétera. Así que nada, eso. Oye, bueno, muy bien. Queda dicho entonces. Oye, te lo agradezco nuevamente, Pepe. Mil gracias, a ti. De verdad. Nos vemos. Gracias, Juaco. Que estés muy bien.